noches. Somos el grupo integrado por Wilder Arwis, Malu Diegues y Susan Horna, quienes hablan. En esta presentación expondremos los resultados de nuestro estudio sobre los factores que influyen en la intención de emprender en estudiantes de INACAP, utilizando esta herramienta de estadística inferencial para analizar los datos obtenidos. El tema de nuestra investigación es identificar los factores que influyen en la intención de emprender en estudiantes de INACAP. Nuestro objetivo fue determinar cómo los factores económicos, académicos y personales afectan la decisión de emprender. La investigación consideró una muestra de 106 estudiantes válidamente encuestados entre 18 y 40 años. El propósito principal fue conocer el interés de los estudiantes por desarrollar proyectos propios y entender qué elementos favorecen o dificultan el emprendimiento. En esta diapositiva analizamos la cantidad de horas semanales que los estudiantes dedican a aprender sobre el emprendimiento. La muestra estuvo compuesta por 106 estudiantes y se obtuvo una media de 5,20 horas semanales, con un nivel de confianza del 95%. Estimamos que el promedio real de la población se encuentra en el 4,82 y 5,58 horas. Esto significa que los estudiantes dedican aproximadamente 5 horas semanales a fortalecer conocimientos relacionados con el emprendimiento. Bueno, a continuación vamos a ver el intervalo de la media en la variable cuantitativa. Bueno, en esta diapositiva calculamos el intervalo de confianza para la media de la edad de los estudiantes encuestados. Primero obtuvimos una muestra de 106 estudiantes, lo que representa el total de personas que respondieron nuestra encuesta. Luego calculamos la edad promedio, que fue de 31,23 años. Esto significa que, en promedio, los estudiantes que participaron tienen alrededor de 31 años. También obtuvimos el error estándar, que es el aproximado de 0,38. Este valor nos indica que tan precisa es la estimación del promedio, mientras más pequeño es, mayor precisión tiene el resultado. Como trabajamos con un nivel de confianza del 95%, pues utilizamos el valor Z de 1,96, que es el valor estándar para este tipo de análisis estadísticos. Aplicando la fórmula de intervalo de confianza, obtuvimos un rango entre 30,49 y 31,96 años. Esto quiere decir que tenemos un 95% de confianza de que la verdadera edad promedio de todos los estudiantes de la población encuestada se encuentra entre 30,49 y 31,96 años. Bueno, ahora revisamos el intervalo de proporción variable cualitativa. En esta diapositiva calculamos el intervalo de confianza para una proporción utilizando como variable la intención de emprender de los estudiantes. En nuestra encuesta, la pregunta tenía dos posibles respuestas, sí o no. Al analizar los resultados, observamos que el 93,5% de los estudiantes respondió que sí tienen intención de emprender, mientras que el 6,5% respondió que no tiene intenciones. Después de calcular el error estándar de la población, cuyo valor fue de 0,046, este dato nos indica que tan precisa es la estimación de proporción obtenida en la muestra. Al igual que en el ejercicio anterior, trabajamos con un nivel de confianza del 95%, por lo que utilizamos el valor Z al criterio 1,96. Finalmente, al aplicar la fórmula de intervalo de confianza, obtuvimos un rango entre 0,87 y 0,981, lo que equivale aproximadamente el 88,7% y el 91,1%. Esto significa que tenemos un 95% de confianza de que la verdadera proporción de estudiantes del INACAP que tienen intención de emprender se encuentra entre el 88,7% y el 98,1%. Bueno, en la siguiente diapositiva revisaremos la prueba de hipótesis de diferencia de medias. En esta diapositiva realizamos una prueba de hipótesis para la diferencia de medias, con el objetivo de determinar si existen diferencias entre las horas dedicadas al aprendizaje entre los estudiantes que tienen intención de emprender y los que no. Para ello dividimos la muestra en dos grupos. El primer grupo corresponde a los estudiantes que respondieron que sí tienen intención de emprender, mientras en el segundo grupo corresponde a quienes respondieron que no tienen intención de emprender.
Luego planteamos nuestra hipótesis, la hipótesis nula. Establece que no existe diferencia entre las medias de ambos grupos, es decir, que ambos dedican en promedio la misma cantidad de horas al aprendizaje. En cambio, la hipótesis alternativa plantea que sí existe una diferencia entre las medias. Posteriormente calculamos el promedio de horas de cada grupo. Los estudiantes con intención de aprender obtuvieron una media de 6,72 horas, mientras que los estudiantes sin intención de aprender obtuvieron una media de 6,71 horas. Como se puede observar, la diferencia entre ambos promedios es de 0,1 horas, por lo que es prácticamente nula. Finalmente realizamos la prueba estadística para la muestra independientes y obtuvimos un p-value de 0,969. Como este valor es mayor que el nivel de significancia de 0,05, no rechazamos la hipótesis nula. Bueno, continuamos con la prueba de hipótesis de diferencia de proporciones. En esta diapositiva realizamos una prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones, con el objetivo de determinar si existe una diferencia significativa entre dos variables cualitativas. Tener una idea de negocio y querer emprender al finalizar los estudios o trabajar de forma independiente. Para realizar este análisis, primero calculamos la proporción de cada variable. La proporción de estudiantes que indicó tener una idea de negocio fue de 43,4%, mientras que la proporción de quienes manifestaron querer emprender de forma laboral fue de 85,8%. Luego calculamos la proporción combinada, que corresponde al valor utilizado para desarrollar la prueba estadística, obteniendo un resultado de 0,645. Posteriormente calculamos el estadístico Z, cuyo valor fue de menos 6,464. En este estadístico nos permite medir qué tan grande es la diferencia entre ambas proporciones. Finalmente obtuvimos un p-value de 1,02 por 10 a la menos 10, que es un valor mucho menor que el nivel de significancia de 0,05. Por esta razón rechazamos la hipótesis nula. Continuamos con las 4 conclusiones de estudio para cada intervalo y una por cada prueba de hipótesis. Para finalizar, estas son las principales conclusiones obtenidas a partir del análisis estadístico realizado. En el primer lugar, determinamos que la edad promedio de los estudiantes es de aproximadamente 31 años, con un intervalo de confianza entre 30,49 y 31,96 años. Esto indica que la mayoría de los participantes se encuentra en una etapa de madurez académica y profesional, donde es común comenzar a pensar en proyectos propios o en emprender. En un segundo lugar, observamos que la intención de emprender es muy alta. Cerca del 93,4% de los estudiantes manifestó que desea emprender, lo que demuestra un gran interés por desarrollar un negocio propio como alternativa de desarrollo profesional. Respecto a la prueba de diferencia de medias, concluimos que no existen diferencias significativas en las horas dedicadas al aprendizaje entre quienes desean emprender y quienes no. Esto significa que el tiempo de estudio no fue un factor que diferenciara ambos grupos dentro de nuestra muestra. Finalmente, en la prueba de diferencia de proporciones, sí encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre los estudiantes que ya tienen una idea de negocio y aquellos que desean emprender. Esto nos permite concluir que muchos estudiantes tienen interés de emprender, pero todavía no todos cuentan con una idea de negocio concreta. Continuamos. Por último, en esta diapositiva, para finalizar, la última prueba de hipótesis nos permitió identificar que existe una diferencia significativa entre los estudiantes que ya tienen una idea de negocio y aquellos que solo manifiestan la intención de emprender. Esto no indica que contar con una idea de negocio concreta fortalece la decisión de iniciar un emprendimiento y representa un paso importante para convertir esa intención en una acción real. Como conclusión general del estudio, podemos decir que los resultados reflejan que existe un alto potencial emprendedor entre los estudiantes de INACAP.
La mayoría manifestó interés por emprender y desarrollar un proyecto propio en el futuro. Sin embargo, también observamos que, aunque exista una alta motivación, no todos los estudiantes cuentan con una idea de negocio definida ni con las herramientas necesarias para llevarla a cabo. Por ello, consideramos que es fundamental seguir fortaleciendo la formación en emprendimiento dentro de la institución, incorporando más actividades prácticas, asesorías y espacios que permitan desarrollar ideas de negocio y transformarlas en proyectos reales. En conclusión, nuestro estudio demuestra que los estudiantes tienen una gran decisión para emprender, pero también evidencia la importancia de entregar apoyo y formación para que esa intención pueda convertirse en emprendimiento exitoso, que generen desarrollo profesional, nuestras oportunidades de empleo y un aporte a la sociedad. Muchas gracias.